Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarlos el día de hoy, de nuevo aquí en los grupos pequeños, con el tema El fruto del Espíritu, y ahora en esta la cuarta semana donde vamos a estar hablando acerca de la paciencia. Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias a su anfitrión que abre las puertas de su casa y al líder de grupos pequeños también. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes que forman parte de los grupos pequeños. Quiero motivarles a que continúen con su compromiso de los estudios cada semana. Inviten personas a que escuchen el estudio y la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a entrar en el tema de la paciencia como fruto del Espíritu. ¿Qué tal si oramos para comenzar? Señor y buen Dios, te damos gracias en el día de hoy por la bendición, Señor, de tu palabra, que es nuestro mapa, que es nuestra brújula, Señor, que Dios mío nos guía, nos dirige. Señor, ayúdanos cada día a poder desarrollar, Dios mío, más el fruto del Espíritu en cada una de nuestras vidas, Dios del cielo. Que busquemos el estar sensibles a la voz de tu Espíritu, que obedezcamos, Señor, la dirección de tu Espíritu. Y, Señor, demos cabida, demos libertad al Espíritu y no a la carne, que siempre, Señor, está luchando para también hacer su voluntad. Te damos gracias, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Miren lo que dice Gálatas 5:22. En sus materiales, Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es, y ya vimos estos temas, amor, alegría o gozo, lo vimos la segunda semana, y paz, vimos la tercera semana. Y hoy, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y luego Pablo termina con esta oración con las palabras: no hay ley que condene estas cosas. Hoy quiero continuar hablándoles acerca de la importancia del fruto del Espíritu. La paciencia, hermano, es algo que se va desarrollando. A momentos difíciles de la vida, la paciencia se desarrolla. La paciencia no se desarrolla en los momentos buenos. La paciencia se desarrolla en los momentos difíciles de la vida. Así que el día de hoy quiero que continuemos, hermanos, estudiando acerca del fruto del Espíritu. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor es muy claro cuando nos dice que en el mundo vamos a atravesar aflicciones. Y la paciencia es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Y la paciencia demuestra confianza. Cuando uno es paciente, uno está mostrando confianza en Dios. Cuando uno es impaciente, uno está diciendo que no confía en Dios. Esto es sumamente importante. En la vida hay momentos para actuar, hay momentos para hablar, hay momentos para moverse, pero sumamente importante, hay momentos para estarse quietos y esperar. Creo que muchas veces cometemos muchos errores en la vida por no saber ser pacientes, por no saber esperar, por no sabernos dar unos días, por no sabernos dar unas horas para pensar, para orar, para leer la palabra de Dios y luego saber qué decisión, qué palabra, qué acción debo de tomar. Esto es sumamente importante, hermanos, para nuestras vidas. Sumamente importante. Si algo vemos en la vida del Señor Jesús es que era una persona paciente. Muchas veces y de muchas maneras la gente trató de presionar a Jesús a hacer cosas. Pero si algo vemos en la vida del Señor Jesús es que Él hizo lo que hizo en el momento que Él consideró que era el apropiado. Siempre utilizó palabras como la voluntad de mi Padre, en el tiempo correcto, como las Escrituras habían dicho. En otras palabras, el ser paciente es el ejemplo del Señor Jesús, como lo es el fruto del Espíritu. Así que el día de hoy continuemos con este estudio. Miren lo que dice el libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Proverbios 14:29 dice así: el que es paciente muestra gran discernimiento.
Discernimiento es la habilidad de saber distinguir entre lo malo, escuche esto, lo bueno y lo mejor. Creo que muchos de los cristianos, o la mayoría de los cristianos, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero creo que pocos sabemos distinguir entre lo bueno y lo mejor. Entre más pacientes seamos, sabremos distinguir y tener el discernimiento para escoger lo mejor. La Biblia dice que muestra gran sabiduría el que es paciente. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La Biblia lo dice claramente. El que es paciente es un hombre sabio. El que es rápido en enojarse muestra un nivel muy grande de insensatez. La paciencia, hermanos, está conectada con la palabra enojo. Sin enojo no puede tener paciencia. Es el enojo el que produce la paciencia. Cuando usted está, y no solamente el enojo, la incertidumbre, la preocupación, ¿verdad? Pero muchos de nosotros vamos a batallar con el enojo, pero también con las otras también. ¿Sabe que el enojo no es malo? Dios nos dio la habilidad de enojarnos. El enojarse no es siempre incorrecto. Muchas veces enojarnos es la reacción correcta a varias situaciones de la vida. Si usted nunca se enoja, es que es una piedra, no le afecta nada, no le duele nada. ¿Alguna vez se enojó Dios? ¿Alguna vez se enojó Jesús? Muchas veces. Muchas veces. Si uno lee el Antiguo Testamento, Dios se enojó muchas veces con su pueblo, con individuos, con circunstancias. Jesús se enojó. Jesús se enojó con los fariseos. Jesús se enojó con los saduceos. Jesús se enojó con sus discípulos. Quizá la historia más famosa del enojo de Jesús es cuando sacó a los cambistas y los mercaderes de su templo, que los sacó a golpes, literalmente. Jesús se molestó, se enojó. Jesús se molestó cuando el siervo del sumo sacerdote le pegó en el juicio, en el primer juicio que él atravesó. Cuando lo golpeó y él le pregunta, ¿qué mal he hecho? Y si no he hecho nada malo, ¿por qué me golpeas? Jesús se molestó. Pero cada uno de esos ejemplos en la vida del Señor, vemos cómo Él sabe controlar su enojo, cómo Él tiene paciencia, cómo Dios tiene paciencia con nosotros. Todos conocemos esta parte de la Escritura donde dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Miren qué tremendo. Grande en misericordia, lento para la ira. Entonces, cuando uno es rápido para la ira y lento en misericordia o lento en paciencia, no estamos ejerciendo el carácter de Dios. Cuando uno es rápido para hablar, lento para escuchar, rápido para reaccionar, lento para discernir, ese no es el carácter del Señor, no es el carácter de Dios, no es el carácter del cristiano. Entonces, quiero decir esto, muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo así soy, esa es mi manera de ser, yo no puedo cambiar. Por eso esto se llama el fruto del Espíritu. Si eres un nuevo creyente, si eres una nueva criatura, si has nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo reside en ti. Y la Biblia es muy clara, el viejo hombre ha quedado atrás. No te puedes excusar más bajo el pretexto, es que yo así soy. Porque la Biblia dice, no, ya eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Y esa manera mala de actuar, esa manera mala de reaccionar, debe ir cambiando. Debe ser transformada por el Espíritu Santo. Así que el día de hoy quiero compartirle unas cuantas cosas de cómo poder controlarnos y desarrollar la paciencia en nuestra vida. Ahora, es fruto dado por el Espíritu, pero debe de ser ejercitado y perfeccionado en la vida cotidiana. ¿Me explico? En otras palabras, lo tenemos, pero lo tenemos que usar. Y entre más lo usamos, más fuerte será.
como un músculo, ¿verdad? Usted los tiene en su cuerpo, pero si no los usa están muy dormidos. Pero si los usa serán muy fuertes y serán visibles a los demás. Muy bien, así que número 1, ¿qué debo de hacer, pastor? Quiero que escriba esto. Decida controlarse o decida controlar su enojo, su frustración, cualquier cosa que usted esté atravesando que lo esté tentando a no ser paciente, decida controlarlo. Deje de decir que no puede controlar su enojo y empiece a creer que sí lo puede hacer. Deje de hacer excusas y tome sobre sí la responsabilidad de hacerlo. ¿Sabe que uno tiene más control de nuestro enojo, de nuestras reacciones, de lo que uno piensa? A menos que no aprendamos a controlar el enojo y ser paciente, no podrá tener buenas relaciones con la gente y tampoco sabrá esperar, y el no saber esperar en la vida nos va a llevar a pagar precios muy altos. ¿Sabía usted que Moisés fue uno de los grandes líderes? Es más, el libro de Deuteronomios al final dice que después de él no se levantó ningún líder en Israel como él. Pero en una ocasión, cuando los israelitas llegaron al desierto de Sin, empezaron a quejarse e hicieron que Moisés se enojase. Y quiero que veamos esa historia y de ahí aprendamos varios principios. ¿Qué le parece acerca de la paciencia? Muy bien, Números 20 del 3 al 5 dice así: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos, dijo el pueblo de Israel. Imagínense. Están prefiriendo morir que ser libres. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste a este horrible lugar? La gente se está quejando con Dios y con Moisés. Moisés vivió con esta gente por 40 años. Por 40 años. Dios había sacado a Israel de Egipto con maravillas, con milagros sorprendentes. Pero ellos en cada oportunidad que tenían se quejaban con Moisés. Hermanos, esto enojaría a cualquier líder. En la vida parece que hay muchas ocasiones como estas. La gente parece que no entiende y lo hace a uno salirse de sus casillas. Moisés tomó una decisión de no contestarles en ese momento. No les contestó. Se quedó callado. Habló con Dios. Puede ser que haya gente que te saque de tus casillas. Puede ser que haya gente que simplemente está hablando. Puede ser tu trabajo, un compañero, alguien en tu trabajo, quizá alguien en tu familia. Siempre está ahí presionando, tocando tus botones, ¿verdad? ¿Correcto? Puede ser alguien en la iglesia. Puede ser alguien en tu grupo ahí. ¿Sí me explico? Que constantemente está quejándose, que constantemente tiene un espíritu negativo, un espíritu de crítica. Cuando uno ve el pueblo de Israel, la Biblia lo llama un pueblo duro de cerviz, porque era un pueblo terco, era un pueblo quejumbroso. ¿Sí me explico? Eran esclavos, se quejaban que eran esclavos. Dejaron de ser esclavos, se quejaron que no tenían que comer. Dios les dio maná, se quejaron que solo maná tenían. Dios les dio carne y luego se quejaron que mucho calor, que el desierto, que aquí, que allá. En cada momento que Dios suplía la necesidad, el pueblo encontraba otra cosa por qué quejarse. Y así va a suceder en la vida. Quizá con sus hijos, nada los satisface. Quizá el día de hoy tienes un cónyuge que está siendo muy paciente o te está demandando paciencia de ti. Muy bien, la primera cosa que tienes que decidir controlarte. Señor, dame la habilidad, dame el poder para controlar mis reacciones. La segunda cosa que quiero decirte es que debes siempre de reflexionar antes de reaccionar. Cuando las emociones están altas, la sabiduría baja. Escuche esto. When your emotions are high, your wisdom goes down. So, tienes que asegurarte que tus emociones no estén llevándote a reaccionar, sino más bien debes de pausar por un momento y pensar. Esto es sumamente difícil y sumamente complicado, porque requiere mucha disciplina. En el momento uno siempre quiere reaccionar, quiere inmediatamente contestar, quiere inmediatamente dar una palabra de respuesta.
escuches un comentario quizás sarcástico, desagradable, y lo primero que es contestar, en vez de pensar, en vez de reflexionar. Sea paciente en su vida. No reaccione impulsivamente. Muchas veces, por ser impulsivos, escuche esto, perdemos las bendiciones de Dios. No le estoy diciendo que se calle todo enojo, que se lo guarde por un mes, por años. No, eso se llama resentimiento. Quiero recalcar esto, guardar el enojo en su corazón se llama resentimiento. El enojo no es algo que uno guarda. El enojo es algo que uno saca de su corazón de la manera correcta. Si uno lo guarda, eso se llama resentimiento, lo cual se convierte en amargura de espíritu. Lo que le estoy diciendo es que se calme, que no reaccione inmediatamente, que espere el momento, que piense, que ore. Acuérdese de esto. No pierda su bendición porque reaccione inmediatamente, pero a la misma vez no se trague todo para que después no se llene su corazón de amargura. Thomas Jefferson decía: cuando esté enojado, cuente a 10. Cuando esté muy enojado, cuente a 100. ¿Por qué? Le da la oportunidad de calmarse, que se le baje la sangre que se le subió a la cabeza. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Fíjense que tanto el necio como el sabio se enojan, se airan. La única diferencia es que el sabio la sabe controlar. La sabe controlar, sabe cómo comportarse. La palabra clave aquí es dominarla. No dice que no se va a enojar, pero sí dice que va a estar bajo control. ¿Qué hago mientras espero, pastor? Piense por qué está enojado. ¿Qué es lo que realmente quiere usted en ese momento? Think. Número 3. Esto es sumamente importante, por favor. Reconozca el precio del enojo fuera de control. Si usted no sabe controlar su enojo, ese enojo descontrolado, esa reacción sin control, le va a pasar un precio. Va a tener que pagar una consecuencia por eso. Pleitos, enojo, discordias con sus hijos, con su cónyuge. La Biblia dice en Proverbios 15:18, el que es iracundo provoca contiendas. Proverbios 14:29 dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras. Y eso es una gran verdad. La Biblia es muy clara acerca de este tema. Proverbios 11:29 dice, el que perturba su casa no heredará más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. Fíjense qué tremendo. Es uno de mis versículos de vida, Proverbios 11:29. El que perturba su casa solo heredará el viento. Usted no puede traer enojo sobre su hogar y pensar que no va a cosechar consecuencias acerca de esto. Hay otra historia en el Antiguo Testamento que a mí me ha fascinado siempre desde que la leí, y es la historia de Eliseo y el general Naamán. Y muchos de ustedes la conocen. El general Naamán tenía lepra, era un hombre muy poderoso, sirio, y tenía una sierva judía, y la sierva le dice a la esposa de Naamán, ¿por qué no va mi señor allá al pueblo de Israel? Allá hay un hombre de Dios que lo puede sanar. Y Naamán pide permiso de su rey, va con muchos regalos, llega donde Israel, el rey le dice, bueno, ahí está, en este lugar está el profeta. Llega a la casa del profeta con todos los que lo acompañan, me imagino quizá una gran escolta, ¿verdad? Con todos sus sirvientes, con todos estos obsequios que él ha traído. Y él tiene una expectativa de lo que Eliseo va a hacer, de cómo Eliseo lo va a recibir, ¿sí? Y cuando esta expectativa no es cumplida, vemos que Naamán tiene una reacción que le puede costar su propia sanidad. Miren lo que dice 2 de Reyes 5:11 al 12. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana, el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. ¿Por qué? Bueno, Eliseo era muy interesante, ¿no? Llega Naamán y toca la puerta, y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, manda a su siervo, Jesse. Y le dice a Jesse, dile al general que vaya al río, allá al Jordán, y que se zambulla 7 veces
para la séptima queda sano. Ahí está, ya tienes tu respuesta. Ya te dijeron qué hacer para ser sano. Pero lamentablemente Naamán tenía una expectativa de cómo Eliseo lo iba a recibir. Y dice que se enoja tanto que se da media vuelta y se va. Yo he visto esto muchas veces en la iglesia. La gente que es impaciente se levanta, se va. Dice, yo no quiero estar más acá. Yo no quiero estar escuchando esto. Y se comportan como niños. Y pierden la bendición de Dios. Pierden la bendición de Dios. Solo un niño se comporta así. Imagínense, Naamán era un hombre de guerra. Era un hombre disciplinado. Porque para llegar a la posición que él tenía que haber mostrado cierto carácter, cierta disciplina, gran entereza. Pero tenía una debilidad. Era la lepra. Pero tenía otra también. Su temperamento. Y sus expectativas. Hermanos, ¿será que nuestra falta de paciencia, nuestra falta de control, siempre está saboteando las bendiciones de Dios para nuestra vida? ¿Será que tu temperamento siempre es la piedra en la que te tropiezas? Could it be that if you just learn to be patient and humble, you would enjoy God's blessings? Why don't you think about that just for a minute? Just for a minute. En mi propia vida he visto cuántas veces Dios me ha bendecido al ser paciente. Dios me ha bendecido al saber refrenar mi boca. Pero también he visto, en retrospectiva, cuántas veces vino sobre mí la reprensión de Dios por no ser paciente. Es de sabios reflexionar acerca de nuestra conducta. Es de sabios. Moisés reconoció esto. Y cambió. Naamán, gracias a Dios, tuvo siervos que le ayudaron. Y le dijeron, por favor, cálmate. 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 Y lo llevaron al Jordán y finalmente fue sano. Finalmente fue sano. El día de hoy tienes que pensar acerca de esto. Volviendo otra vez al ejemplo de Moisés. Cuando el pueblo de Israel se rebeló ante Moisés, él hizo lo correcto. Buscó el rostro de Dios. Miren lo que dice el número 26. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué debo de hacer cuando la gente se queje? Cuando tenga problemas en mi trabajo, cuando tenga problemas en mi familia, cuando tenga problemas en el ministerio, la iglesia, en todo lugar. Tienes que pausar e ir donde Dios. Eso es lo que hacen las personas espirituales. Moisés reconoció que no tenía el poder para suplir la necesidad del pueblo, ni mucho menos satisfacer todas sus quejas. Aquí hay algo que aprender. Muchas veces, en vez de ser pacientes y presentarnos ante quien tiene el poder de hacer las cosas que son imposibles, nos molestamos, nos quejamos y esta actitud no agrada a Dios. No le agrada a Dios. Número 4. Deja ir o suelta el enojo correctamente. Deja ir o suelta el enojo correctamente. Efesios nos dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Wow, aquí hay tanto que podemos hablar, hermanos. Te vas a enojar, pero si te enojas, no peques. Si te vas a enojar, no peques y no dejes que tu enojo te dure toda una vida. ¿Cuánta gente está enojada con alguien y ya tienen semanas, meses, años? Tú estás mal. There's something wrong with you. Si tú tienes enojo con alguien que ha durado días, semanas, meses o años, tienes un problema. You have a problem. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti, debes de atender eso. Si verdaderamente eres hijo de Dios, debes atender esa situación. ¿Acaso nos podemos enojar sin pecar? La Biblia dice que sí. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo
y ni des cabida al diablo. Fíjense qué interesante. Cuando yo doy cabida al pecado, le doy cabida al diablo. Cuando yo dejo que el enojo se anide en mi corazón, dejo que el sol se ponga sobre mi enojo, doy cabida también al diablo. Y usted sabe lo que hace el diablo. Jesús lo dijo: el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Si yo tengo enojo contra mi familia, un ser de mi familia, eso va a matar a tu familia, va a matar tus relaciones. Si yo tengo enojo contra alguien en mi trabajo, bueno, eso va a poner en riesgo tu trabajo. Si yo tengo enojo contra algún hermano, bueno, eso va a matar las relaciones y la alegría que tú sientas al estar en la iglesia. Todo enojo que se guarda, todo enojo que no se saca apropiadamente, viene a ser pólvora para Satanás, para tu destrucción. Para tu destrucción. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Muchos cristianos lo que hacen es que no admiten que están enojados. Pretenden que todo está bien. Creen que así serán más pacientes. No es verdad. Eso se llama ser un mentiroso. Eso se llama mentir. Yo creo que siempre podemos sacar nuestro enojo si lo hacemos de la manera correcta. Cuando Moisés regresó de estar con el Señor, reunió a la asamblea de Israel y les dijo lo siguiente. Escuche esto. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, le levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El pueblo había logrado que Moisés pecara en contra de Dios. Y Moisés permitió que su enojo lo llevara a ofender a Dios. Mira la manera en la que Moisés se refirió a la asamblea. No fueron las palabras correctas, y por esta razón Dios se enojó con él. Cuando se enoje, sé paciente. El Espíritu te dará las fuerzas para hacerlo y para no pecar. Me da tristeza por Moisés. Francamente, no por el pueblo. Condenado pueblo. Moisés fue un gran líder. 40 años, día y noche. Fue un gran hombre de Dios. Fue un gran hombre de Dios. Pero por un momento cae. Deja que el enojo lo domina. Y le habla al pueblo de Dios de una manera incorrecta. Y esto ofende a Dios. Y esto le cuesta un precio muy alto a Moisés. Le cuesta disfrutar de la tierra prometida. Hermanos y hermanas, cuando uno no sabe controlar el enojo, no tan solamente te dañas a ti, pero expones a otros a caer en pecado. Hace años atrás estaba en la iglesia y creo que acabamos de terminar un servicio y le hice un comentario a alguien de que acomodara algo así. Y me contestó con una expresión incómoda, desagradable en realidad. En ese momento, en fracción de segundos, pensé y dije: si le contesto, puedo provocar una respuesta aún más agresiva de esta persona. Si él me responde de una manera agresiva, voy a caer en la tentación yo de ser aún más ofensivo, o ejercer mi dominio o mi autoridad. En ese momento tomé la decisión en fracción de segundos de mejor quedarme callado. Muchos dirán: esa es la reacción débil o la reacción cobarde. No, esa es la reacción sabia. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando que esta persona no iba a ser lo suficientemente sabia para saberse controlar si le respondía. Y yo tenía que ser lo suficientemente sabio para controlarme yo. Hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad asumir la madurez. Y no siempre esperar que otros sean maduros por nosotros. ¿Me está escuchando? Debemos asumir responsabilidad por nuestra madurez. We have to. We have to take responsibility for our maturity, for our patience, for our anger. We have to. Amén. Número 5. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar. Si usted siempre reacciona mal cuando se enoja, entonces debe practicar estos principios una y otra vez, por mucho tiempo, hasta que cambie su manera de pensar.
Quizá el enojo te lleva a hacer otras cosas. Hace unos días atrás hablaba con una persona, me mandó un mensaje, me pastor, ora por mí, porque cuando me enojo, una de las maneras en que desahogo mis frustraciones es gastando dinero. And I said, that's very dangerous. Muy peligroso. Muy peligroso. Pero le dije a la persona, ahora que te das cuenta que esta es la manera en cómo desahogas tu frustración, cuídate, protégete. No siempre desahogamos nuestro enojo con palabras o con acciones. Yo he conocido personas, la mayoría de jóvenes, que sacan su enojo cortándose. They cut themselves. O sacan su enojo a través del alcohol o alguna adicción. El enojo es algo que debemos de saber controlar en nuestra vida. O la frustración, creo que es una palabra mucho más completa. ¿De qué estás enojado el día de hoy o de qué estás frustrado? Aprende a controlarlo. Cambia tu manera de pensar. ¿Se acuerda del huerto de Getsemaní? Jesús iba a ser entregado. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Jesús reprendió esta actitud y le dijo que esa no era la manera de actuar. El que a hierro mata, a hierro muere, le dijo el Señor. Qué tremendo. O sea, es prácticamente el principio. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Por último, cuentas con la ayuda de Jesús. Pídele al Señor que te dé la fuerza todos los días. Escucha esto, hermano. Todos los días, antes de salir de tu casa, antes de levantarte, poner tus pies sobre el suelo, di, Señor, dame el amor, dame la paciencia el día de hoy. Ayúdame a controlar cualquier emoción que venga sobre mi vida, para honrarte a ti y para que tu bendición nunca se aparte de mi vida. Hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu, pero como todo fruto debe de ser ejercitado. Así que el día de hoy les motivo a que reflexionen sobre estas historias muy hermosas, la de Naamán como la de Moisés, y contesten las preguntas, 3 preguntas que les puse al final. Y quizá el día de hoy alguno de ustedes batalla con la paciencia. Bueno, reconozcan, pero no se quede ahí. No se queden en reconocerlo, no se queden en decir, oh, yo sé que batallo con eso. Ya, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Que Dios me les bendiga mucho y que disfruten su discusión, y nos vemos la próxima semana. Dios me les bendiga grandemente.